Bienvenidos a un nuevo volumen de Tensei Citara Kendecita. Es un gusto acompañarles en esta gran historia de Fran y Maestro, que actualmente se dirigen a Ciudad Portuaria. Continuamos con Capítulo 1, Parte 1, donde los gatos van, los problemas no tardan en llegar. ¿Quién es el dios del mal? ¿Un dios malvado? ¿Un dios que luchó contra los demás dioses? Aunque estas respuestas no son erróneas, solo son una parte de la historia del dios del mal. Para conocer al dios del mal, debemos empezar por los dioses en general. Esto no es de conocimiento público, pero los dioses de este mundo no vinieron de este mundo. He llegado a esta conclusión después de consultar a los que tienen la habilidad del oráculo y a los que han escrito y conservado la palabra divina de los dioses. Me sorprendió saber que había 8 millones de dioses de donde provenían. Vinieron a nuestro mundo en busca de una nueva residencia porque la suya se había vuelto demasiado pequeña. A diferencia de los aldeanos que protestan por verse obligados a abandonar su pueblo superpoblado, los dioses simplemente dejaron su mundo para venir al nuestro. Su número era de 89, exactamente el número de dioses que habitan nuestro mundo. Lo que sigue es una historia general. Tras llegar a un plano de existencia deshabitado, los dioses no perdieron tiempo en dar forma a un nuevo mundo. El dios de la tierra creó la tierra a partir de su propio cuerpo, y los demás dioses llenaron ese cuerpo con cada uno de sus aspectos. El dios de los océanos llenó los mares, el dios del sol encendió la gran bola de fuego en el cielo. El dios de la luna de plata creó entonces la luna y se trasladó allí para disminuir la carga del dios de la tierra. Los dioses menores procedieron a vivir en la gran luna, mientras que los dioses mayores reclamaron sus derechos en cada una de las 7 lunas que la orbitan. Hubo un dios que quedó fuera durante la creación de nuestro mundo, y fue el dios de la guerra. Siguió ayudando a los otros dioses, diciendo que otorgaría su bendición a este mundo una vez que ellos hubieran terminado su parte. Cuando los otros dioses agotaron sus poderes de creación, el dios de la guerra se rebeló. Algunos dicen que perdió la cabeza, mientras que otros dicen que cayó en la tentación. Solo los dioses lo saben con certeza. Lo que sí sabemos es que el dios de la guerra, poseído por el dios del mal, era tan fuerte y los otros dioses tan débiles que no fueron rivales para él en el conflicto posterior. Sin embargo, el poder unificado de los dioses logró someter al dios del mal. Esparcieron sus restos por todo el mundo conocido y lo sellaron. Sin embargo, no pudieron sellar por completo los restos de su cuerpo, y esos restos dieron lugar a los demonios, que siguen siendo un problema hasta el día de hoy. No sé si lo siguiente es cierto o pura conjetura mitológica, pero se dice que uno de los dioses convocó su arma divina desde su mundo natal y la blandió durante la guerra con el dios del mal. Su espada fue la primera de las armas divinas creadas en nuestro mundo. La importancia de esta historia no solo radica en el origen de las armas divinas, sino en cómo se pudo establecer el vínculo entre mundos. Ni que hablar de que invocar un arma divina no es tan fácil, ya que nosotros mismos no somos dioses. ¿Pero qué hay de otros seres? ¿Quizás, personas? ¿Imposible? ¿Por qué? Los propios dioses vinieron de otros mundos, después de todo. Hay una posibilidad distinta a cero de que los alienígenas no divinos vivan entre nosotros. Artículo de Willow Magnus, historiador de los altos elfos. Extracto de Sobre la mitología de nuestro mundo. Había pasado un día desde que dejamos el laboratorio de Jan. Gracias a los esfuerzos de Jet, la ciudad portuaria de Dars estaba ahora a la vista. Nuestro viaje paralelo a la isla flotante nos había retrasado. Deberíamos haber llegado a Dars hace unos días. Tomaríamos un barco en Dars y nos dirigiríamos al sur, a la ciudad portuaria de Bulbola. Desde allí, seguiríamos hasta nuestro destino final, la ciudad mazmorra de Ulmut. Puedo verla. Oh. La ciudad de Dars empezaba a vislumbrarse más allá de la lejana colina. Un mar azul brillante con una refrescante brisa rodeaba la ciudad portuaria, que a su vez albergaba rústicas casas de madera. Parecía una escena sacada de mi manga. La ciudad era ligeramente más pequeña que Alesa, el primer asentamiento importante que Fran y yo encontramos. Bof, 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 ¿qué pasa, Jet? Jet comenzó a ladrar con entusiasmo. Al principio, pensé que había detectado algún enemigo en las cercanías, pero sus ladridos carecían de la hostilidad necesaria. Le gusta ver el océano. Oh, sí. Nunca has visto el océano, ¿verdad, Jet? Paró. Jet miró el mar, sus ojos brillando como el mismo oleaje, sin poder contener su emoción al ver su primer océano. Vamos a la playa más tarde. Bof, respondió Jet moviendo vigorosamente su gigantesca cola.
El tamaño y la velocidad con la que movía la cola la convertían en una especie de ventilador eléctrico. Fran cerró los ojos y puso cara de satisfacción. No puedo esperar. ¿Tú también? Nunca he estado en una playa. Fran había sido transportado en barcos de esclavos, así que nunca había tenido la oportunidad de jugar en una playa. Eso no era bueno. No es bueno en absoluto. No estaría exagerando si dijera que la mitad de la diversión del océano es jugar en la playa. La convertiría en una profesional de los juegos de playa antes de subirnos a un barco hacia Bulbola. ¿Hacemos un picnic? Podemos almorzar y todo. Curry. Nada de curry, no. Aunque el curry grumoso que servían en las casas de playa tenía cierto encanto, no nos serviría de mucho en un picnic. En momentos como este se necesitan sándwiches. ¿Como sándwiches de curry? Eso sería un reto interesante. También haré unos sándwiches de curry. Pensé que podría hacer un sándwich de curry seco o uno de carne sazonada con curry. Fran asintió con entusiasmo, y Jet me miró, siguiendo la señal de su maestro. Arf. De acuerdo, bien, haré algo para ti también, Jet. ¿Te parece bien con hueso? Hago. Me pregunto si estaban más emocionados por el picnic o por la comida. Fran y Jet preferían la cocina al paisaje, después de todo. Primero, tendríamos que asegurar el alojamiento. Tendríamos que quedarnos en la ciudad por lo menos una noche, tal vez más, mientras buscábamos un barco que viajara a Ulmut. Hazte más pequeño, Jet. Vamos a caminar de aquí en adelante. La ciudad podría entrar en pánico si entramos con un lobo feroz gigante. Incluso podrían movilizar a la guardia del pueblo. No querríamos eso. Bof. Fran saltó de Jet, ahora del tamaño de un perro, y caminó junto a él colina abajo. Pronto encontramos un camino que llevaba directamente al pueblo. Nos encontramos con un montón de viajeros en el camino, aunque todos ellos se alejaron cuando nos vieron. Algunos llegaron incluso a desviarse de la carretera principal para evitarnos. Por mucho que intentáramos atenuar el factor de intimidación de Jet, seguía siendo un lobo para la mayoría de la gente. Sabíamos que era un cachorro grande debajo de toda esa ferocidad, pero su pelaje negro azabache y sus mandíbulas amenazantes, lógicamente, infundían miedo en el corazón de la gente. Miedo suficiente como para hacerles desviarse de la carretera principal. Solo dos cosas impidieron que los peatones huyeran completamente: el collar de Jet, con su etiqueta de identificación familiar, y el hecho de que caminaba junto a Fran. Aún así, parecía lo suficientemente amenazante. Me disculpé mentalmente con todos los que se sorprendieron por el encuentro. Llegamos a las puertas de la ciudad después de empujar inconscientemente a todos los que nos cruzamos para que se apartaran de nuestro camino. ¿Qué? ¿Un aventurero? ¿Y de rango de, además, perdón? El guardia de turno se quedó asombrado cuando Fran le mostró su tarjeta del gremio. Se sorprendió bastante al saber que la pequeña chica bestia que tenía delante era una aventurera. Que también fuera una aventurera de rango medio fue demasiado para procesar. Después de inspeccionar su tarjeta de gremio varias veces, el soldado recuperó la compostura y reanudó el proceso de registro. Pagamos 300 G por nuestra cuota de entrada y presentamos los documentos de registro familiar de Jet. Continúen. Éramos libres de entrar. Eso fue más sencillo de lo que pensaba. Esperaba que nos molestara con muchas más preguntas, pero tal y como era en Alesa, entrar en la ciudad era bastante sencillo siempre que se tuviera la documentación e identificación adecuadas. Muy bien, busquemos un lugar para quedarnos. ¿Qué hay de la playa? Después de que consigamos una habitación. Pero vaya, esta ciudad está abarrotada. Aunque Dars era más pequeña que Alesa, su población era varias veces mayor. ¿Esto se debe a que es una ciudad portuaria? Las calles estaban llenas de mercaderes y marineros. Espero que podamos conseguir un buen lugar para quedarnos. No quisiera tener que dormir en la calle en una ciudad como esta. Bueno, Du. ¿Quién te enseñó a hablar así? No importa. Tenemos que registrarnos en el gremio local, así que apresurémonos a buscar alojamiento. Vimos un montón de hoteles y posadas a lo largo de la calle principal, al igual que en Alesa. Las posadas más baratas no me parecían seguras,
así que me mantuve alerta en busca de algo más caro. Sin embargo, eso no funcionó. Tampoco nos dejaron quedarnos. ¿Qué está pasando? Nos habían rechazado en las 5 posadas a las que fuimos. Al principio, pensé que tenía que ver con que Fran era demasiado pequeña o con que no permitían mascotas como Jet, pero los posaderos no parecían mentir. Todos los recepcionistas se disculparon profusamente por habernos rechazado. Realmente no había habitaciones libres. ¿Esto se debe a que es una ciudad portuaria? ¿Las posadas estaban siempre llenas debido a toda la gente que iba y venía constantemente? ¿Pero cómo podían estar todas las posadas llenas todo el tiempo? No se puede evitar. Vamos al gremio por ahora. Les preguntaremos si tienen alguna sugerencia sobre dónde alojarse. De acuerdo. Llegamos al edificio del gremio local después de pedirle a alguien en la calle que nos indicara cómo llegar. Era mucho más pequeño que el de Alesa. Hola. Bienvenidos. Una voz llena de vitalidad y vigor nos saludó cuando abrimos la puerta del edificio del gremio. En la mesa de recepción nos esperaba un hombre de buen porte. Llevaba una camiseta de tirantes y una cinta en la frente, lo que le hacía parecer un auténtico pescadero. ¿Fue esto también parte de la experiencia de la ciudad portuaria? Debería dejar de hacer comparaciones. Sin embargo, la diferencia entre la guapa recepcionista de Alesa y este tipo era bastante impactante. Oh, aventureros de Dars, como los compadezco. ¿Qué la trae al gremio, señorita? Quiero vender materiales. Lo siento, pero solo compramos materiales a los aventureros autorizados. No hay problema. Yo soy una. Fran puso su tarjeta del gremio sobre el mostrador. El hombre la recogió con indiferencia, esperando que Fran fuera un aventurero novato recién llegado. Su indiferencia no duró mucho. ¿Qué eres de rango D? Inspeccionó su identificación, asombrado. ¿Esto es falso? No. Es real, no importa cómo se vea. Espera un momento. El recepcionista del gremio coincidió con la reacción del soldado de la puerta. Arrugó la cara y acercó un cristal a la tarjeta de gremio de Fran. El cristal parecía ser del mismo tipo que el utilizado para registrar las tarjetas del gremio, aunque mucho más pequeño. Probablemente tenía la capacidad de leer la información almacenada en una tarjeta de gremio. El nombre y la información de Fran aparecieron en su superficie, confirmando que su tarjeta era, de hecho, auténtica. Y es real. Realmente eres de rango D, señorita. El hombre maduro se puso de pie, asombrado. Los demás aventureros se reunieron en torno a él tras escuchar su exclamación. El edificio del gremio contaba con una taberna, por lo que había bastantes personas que habían estado descansando en sus asientos. Una multitud de 20 personas nos rodeó en poco tiempo. ¿De qué demonios estás hablando, Modge? ¿Es una especie de broma? Tiene que ser falsa. La incredulidad fue su reacción inmediata. El recepcionista, Modge, insistió a pesar de todo, habiendo visto la prueba con sus propios ojos. Los escandalosos aventureros estaban haciendo que esta conversación no llegara a ninguna parte. ¿Puedo venderles mis cosas ahora? Oh, por supuesto. Lo siento. Bien, ¿el mostrador de ventas está por allí? Ese sí. Fran ignoró las ruidosas quejas de sus colegas aventureros y se dirigió al mostrador de ventas. Apiló los materiales uno sobre otro en la mesa adornada con cuero. Comenzó con los materiales de bajo rango que obtuvo de los monstruos con los que luchamos de camino a Dars y fue subiendo hasta los pocos materiales que le quedaban de la mazmorra de los no muertos. Habíamos vendido a Jan los materiales que podían usarse para la fabricación de objetos especiales. Todo lo que nos quedaba eran materiales que se utilizaban para fabricar armas y armaduras. La sala del gremio se volvió más ruidosa con cada objeto que Fran ponía en su pila de materiales. Eso fue hasta que sacó un material con categoría de amenaza de claramente, eso había cruzado alguna línea, y todos se callaron. El único sonido que quedaba en la sala del gremio era el de Fran apilando objetos. A juzgar por las miradas del personal del gremio, no parecía que fuéramos a caer en el cliché de que los aventureros de baja calaña se nos echaran encima. Bien. ¿Deberíamos hacer una exposición pública de todas nuestras transacciones a partir de ahora? No,
Eso solo atraería la atención de los idiotas que buscan dinero. Eso es todo. El tipo detrás del mostrador no respondió. Fran lo miró interrogativamente. Él seguía atónito ante el montón de cosas que tenía. Hey. Disculpe, estoy un poco sorprendido, eso es todo. Fran podía ser una aventurera de rango D, pero no podía evitar que la trataran como a una niña por su aspecto. Muy bien. Va a tomar alrededor de 1 hora hacer la transacción de todo esto, ¿quieres esperar? ¿Qué te parece? Pregúntale por el alojamiento para que podamos salir y encontrar un lugar donde quedarnos. Entendido. Así que le preguntamos al recepcionista, Modge, si sabía de algún lugar que nos acogiera para pasar la noche. La información que compartió fue desafortunada. Va a ser difícil en esta época del año, dijo Modge, frunciendo las cejas. ¿Por qué? Es casi la hora del Festival de las Lunas, ¿no? Ajá. En esta ciudad lo celebramos normalmente como en cualquier otra parte, pero en Bulbola hacen un festival extravagante. La gente que quiere tomar un barco hacia allí acaba abarrotando nuestra pequeña ciudad en esta época del año. No se puede encontrar una habitación libre ni en sueños. Ya veo. Eso no sonaba bien. ¿Vamos a tener que dormir en la calle mientras estemos aquí? ¿Y qué era eso del Festival de las Lunas? Fran parecía saber lo que era, así que debía ser un festival habitual de este mundo. Oye, ¿qué es eso del Festival de las Lunas? Es un festival. Sí, me lo imaginaba. Tenía festival en el nombre, después de todo. Es un día en el que puedes ver todas las lunas. ¿No sucede eso todo el tiempo? No. Quiero decir que puedes ver todas las lunas llenas a la vez. Después de mucho insistir, por fin pude juntar la explicación de Fran sobre el Festival de las Lunas. El Festival de las Lunas ocurría una vez cada 3 meses. Una gran luna plateada rodeada de 6 lunas más pequeñas orbitaba este planeta, pero solo se podían ver los 7 cuerpos celestes en su plenitud en los días de estos festivales. Las 7 lunas llenas simultáneas ocurrían en los últimos días de marzo, junio, septiembre y diciembre, solo 4 veces al año. Hoy era 25 de marzo, a solo 6 días del Festival de las Lunas. No podía saber cómo de grande iba a ser el Festival de las Lunas en Bulbola basándome en la explicación de Modge, pero podía decir que era grande. Lo suficientemente grande como para que toda la gente del país quisiera visitarlo. No sois los únicos sin alojamiento. Si no os importa esconderos en un rincón del bar, puedo prestaros una manta. Sí, me gustaría evitar eso si es posible. Salimos del gremio a fin de cuentas, ya que calcular el precio de los materiales iba a llevar tiempo, de todas formas. Modge nos dio algunas pistas sobre posadas que podrían tener vacantes, pero fue en vano. Algunas de las posadas estaban completamente alquiladas por algunos nobles ricos. Dios, ¿por qué tenían que traer tantos problemas donde quiera que fueran? Probamos en 3 posadas más y nos rechazaron en todas ellas. Oh, bueno. Vamos a buscar nuestro dinero en el gremio antes de volver a intentarlo. De acuerdo. Quizá tengamos que seguir el consejo de Modge y alquilar la esquina de un bar. ¿Has regresado? ¿Ha habido suerte? Ninguna. Ya veo. Qué pena. Antes de que se me olvide, aquí está el pago por tus materiales. Gracias. 120.000 G en total. No está mal. Si pudiéramos encontrar un lugar para quedarnos, hoy sería perfecto. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.